Muy buenas tardes a todos. Soy el Padre Rich de la Iglesia El Redentor aquí en Elgin, Illinois. Y hoy es el día 7 de junio y en el año de la Iglesia estamos en el día del Domingo de la Trinidad. Entonces hoy vamos a estar pensando y hablando de lo que es la Trinidad y también lo que nosotros podemos sacar de las lecturas para hoy, con todo lo que está pasando en nuestro mundo y con todo lo que está pasando en nuestras vidas espirituales tal vez también. Y el propósito de estos momentos que vamos a tener juntos ahorita es que nosotros podemos vernos en la familia humana como participantes en la sanación de la misma familia humana, que hoy en día la familia humana, como estoy diciendo, está sufriendo mucho por pecados que tienen ya siglos en este país y en otros lugares en todo el mundo. Es el pecado del racismo. Y es bien claro que nosotros como cristianos tenemos un papel muy importante en la sanación de este pecado y que nosotros viviendo en estos días tenemos una responsabilidad y un privilegio también de formar parte de la solución que Dios tiene para un mundo, una familia humana que está sufriendo tanto en estos días. No es un secreto que en las noticias podemos ver muchas personas con mucho sufrimiento, y nosotros cuando tenemos a alguien en nuestra familia que está sufriendo, nosotros nos ponemos en oración y en acción. Nos ponemos en oración y en acción. Las cosas que podemos hacer en oración son poderosos, pero también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer adentro de nosotros y adentro de la iglesia y adentro de la comunidad para mejorar las cosas que están pasando en estos días. Vamos a ver entonces la oración colecta para el día de la Trinidad y luego algunas lecturas que tienen sabiduría y ánimo y estas cosas que necesitamos en estos días para nosotros. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración, y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria, tú que vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver, la primera lectura que tenemos hoy es una lectura del libro de Génesis. La primera parte de la Biblia está hablando de cómo nosotros tenemos algo en común entre los humanos y algo que tenemos en común con Dios. Es nuestra imagen, nuestro propio ser, nuestra identidad tiene su raíz en la identidad de Dios. Y vamos a escuchar esta parte muy bonita de la Biblia. Es del primer capítulo de Génesis. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces Dios dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y a los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y los dio su bendición.
tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominan los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dios creó los humanos en su propia imagen. Es decir, que nosotros tenemos algo en común, el aspecto que Dios tiene. No sabemos la forma que Dios tiene, pero nosotros podemos ver en esta parte de la Biblia que nosotros tenemos nuestra identidad. Nuestra propia identidad tiene su raíz, tiene su forma en la identidad de Dios. Esto nos hace hermanos y hermanas, porque tenemos el mismo Padre, que es el Señor Dios. Entonces nosotros realmente somos una familia. No solo es algo que decimos como para una imagen. Nosotros somos familia porque tenemos la misma raíz en nuestra identidad. Tenemos la misma forma, la misma identidad que viene de la identidad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es Dios si nosotros somos como Dios, como Él? Dios vive, según la doctrina que nosotros tenemos en la iglesia, Dios vive no solo, pero en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos en nuestra fe religiosa un Dios que tiene tres personas en una. Y nosotros entonces vivimos en comunidad porque nosotros sacamos nuestra imagen y nuestra identidad de un Dios que vive en comunidad. Dios no es alguien solo en una montaña pensando pensamientos profundos. Es un Dios que Dios es en sí una comunidad entera en su ser, en su identidad. Entonces nosotros sacamos esta verdad de la identidad de Dios. Nosotros somos somos formados para vivir en familia, en comunidad. Ahora que estamos separados tal vez de ciertas personas en nuestra comunidad, nos sentimos tal vez el dolor de vivir aislados o separados. También podemos ver que con todos los que están sufriendo por el racismo, y tal vez conocemos o somos personas que estamos sufriendo por el racismo, nosotros podemos ver que la familia humana está sufriendo no solo ciertas personas, pero todos nosotros sufrimos. Cuando alguien en la familia está sufriendo, todos nosotros tenemos el dolor también. Cuando alguien que es mi prójimo está sufriendo, nosotros podemos decir que nosotros también, nosotros mismos, estamos sufriendo el dolor también. No podemos decir que, es problema de otros, es problema de esta ciudad, es problema de allá, es problema de otra persona, otra raza. Nosotros somos una familia. Cuando alguien está sufriendo, todos nosotros sentimos el dolor y nos sentimos responsables para también la sanación por oración y por acción para estas cosas que están dominando en estos días las noticias y nuestros pensamientos. Nosotros entonces podemos ver que la gente que están sufriendo, ellos necesitan nuestras oraciones, pero también necesitan que nosotros escuchemos y aprendemos de ellos para saber cómo podemos caminar con ellos, cómo podemos acompañar, cómo podemos usar nuestros recursos para ayudar a los demás. Nosotros como cristianos, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de cómo podemos acompañar a los que están sufriendo. Y la historia del buen samaritano es uno de estos ejemplos, aunque no es del Evangelio para hoy. Me hace pensar mucho recién en la historia del buen samaritano, porque habían muchas personas en el camino con la persona que estaba sufriendo, y solo una persona entendió su responsabilidad para ayudar. Primero Dios, nosotros como cristianos siempre podemos ver que cuando alguien está sufriendo, nosotros podemos por lo menos ofrecer oraciones y tal vez en persona acompañar también.
para caminar con ellos, para realizar la sanación también con ellos. Esto fue la lectura de Génesis, y también vamos a tener una pequeña lectura de una carta de San Pablo. Y San Pablo, en esta carta, que es 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, él está terminando su carta en este momento. Pablo está ya para firmar su carta, entonces está terminando con una bendición y unos saludos. Y está hablando de la paz, está hablando de algo que se llama la paz. Pero vamos a ver que en todas las cartas de Pablo, él no piensa que la paz es el silencio que nosotros podemos mantener. A veces, si nosotros no hablamos de lo difícil, pensemos que tenemos la paz. Pero evitar lo difícil, evitar una conversación difícil, esto no es paz. Esto es evitar y ocultar algo que tenemos que a veces enfrentar y hablar. Entonces Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que tener la paz de Dios, no la paz del silencio, pero la paz de Dios, que siempre depende en la reconciliación. Entonces, si nosotros realmente queremos la paz de Dios, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para tener las conversaciones difíciles a veces en nuestra sociedad, en nuestras iglesias y en nuestras familias y en nuestra vida interior también. Porque la paz que Pablo está describiendo aquí es una paz que depende en una verdad que nosotros solo podemos encontrar juntos. Muchas cosas nosotros podemos encontrar y entender solo pensándolo, pero hay otras cosas que solo podemos entender en conversación, y no siempre en conversación fácil también. Nosotros en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones con los demás, especialmente cuando haya diversidad de opinión o diversidad de historia, nosotros en estas ocasiones podemos encontrar una paz y una verdad que necesita la comunidad, que necesita una variedad de gente con muchas perspectivas. Una persona sola no puede encontrar toda la verdad, necesitamos todo el mundo. Aquí está una lectura entonces de segunda lectura de la carta de Corintios capítulo 13. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Pablo está aquí terminando su carta y él ha hablado de muchas cosas. La última cosa que él quiere dejar con ellos es la paz. Nosotros tenemos todo pasando en el mundo hoy en día. Tenemos la noticia, tenemos la pandemia, tenemos obviamente el pecado del racismo. Nosotros también tenemos aquí que después de todo, nosotros hablando, trabajando y orando, podemos recibir también esta paz. No es la paz del silencio, es la paz de saber que Dios tiene control, que Dios tiene la última palabra, aunque a veces nosotros no podemos ver cómo va a terminar las historias de las noticias o del mundo. Nosotros aquí tenemos la evidencia de que San Pablo y nosotros, nuestros antepasados en la religión, en la fe cristiana, ellos encontraron una paz que sobrepasa lo que el mundo puede dar. Es decir, que nosotros tenemos una herencia que es la herencia de una paz que el mundo no puede dar. Solo Dios puede dar esta paz. Y solo podemos encontrar esta paz después de enfrentar la verdad de nuestras vidas, la verdad de quién somos y de quién somos. Somos criados en la imagen de Dios y somos una familia de Dios, porque nosotros todos tenemos el mismo Padre, que es el Señor Dios. La Trinidad que nosotros usamos como una imagen de Dios nos enseña. La Trinidad nos enseña de que Dios existe en comunidad. Hay 3 personas en una persona, en un Dios. Nosotros somos criados para vivir en relación con los demás. Nosotros somos conectados
No es una opción. Lo que afecta a alguien en otro pueblito me afecta a mí porque somos familia. Entonces nosotros en estos días, con todo lo que está pasando, tenemos que sentirnos y vernos realmente como participantes en una familia muy, muy grande. Con comprensión, con misericordia, escuchemos, oremos y actuamos para realizar la sanación que Dios quiere proveer para este mundo que está sufriendo tanto en estos días. Gracias por estar aquí con nosotros en estos momentos. Vamos a tener un momento de oración con el Padre Nuestro y una bendición. Pero hablando de las iglesias, nosotros en una semana más o menos vamos a poder anunciar unos pequeños planes para tener acceso al edificio de la iglesia. No vamos a tener una misa como antes porque solo permiten 10 personas o menos a la vez en el edificio. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer antes de entrar en el edificio y ciertas cosas que tenemos que hacer mientras que estemos dentro de la iglesia también. Por ejemplo, lavarse las manos siempre, usar máscara, mantener distancia de 2 metros más o menos. Todas esas cosas que vamos a anunciar y vamos a enseñar. Pero poco a poco vamos a abrir el edificio para oración personal, para platicar conmigo si usted quiere, para tener pequeños grupos de estudios bíblicos, de oración, varias cosas que podemos hacer para mantener la comunidad en conversación y conectada. Si alguien necesita en estos días saber más, siempre pueden llamarme, mandarme un texto, usar WhatsApp o este Facebook también para comunicar conmigo. No sabemos todo lo que va a pasar, pero podemos por lo menos platicar y investigar juntos y aprender juntos en estos nuevos días después de esta separación de nuestro edificio. Vamos a tener entonces el Padre Nuestro y una bendición. El Señor esté con ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que la paz de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estará con todos ustedes en estos días, y que la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Soy el Padre Rich de la Iglesia Episcopal El Redentor aquí en Elgin, Illinois. Gracias una vez más.